Bueno, ahora lo que voy a hacer va a ser explicaros en qué consiste el método de las tablas de verdad. Una vez que conocemos cuáles son las condiciones de verdad de los juntores, ahora lo que vamos a hacer va a ser aplicarlos en este método con la finalidad de averiguar si una fórmula lógica es verdadera, falsa o ni una cosa ni la otra. El método de las tablas de verdad es un procedimiento mecánico, es decir, que no hay que pensar, simplemente hay que seguir los pasos y ya está. Y mediante ese procedimiento mecánico nosotros vamos a averiguar si una determinada fórmula lógica es una tautología, eso quiere decir que esa fórmula será verdadera, o una contradicción, y entonces será falsa, o una contingencia, y entonces diremos que no podemos afirmar ni que es verdadera ni que es falsa. El método consta de 3 pasos. El primer paso se llama formación de las columnas. Bueno, las columnas se refiere en vertical las distintas columnas que va a tener la tabla. ¿Vale? Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos una fórmula lógica, esta por ejemplo, esa por ejemplo, ¿de acuerdo? Y nosotros queremos formar las columnas. Muy bien. Pues tendremos que poner al principio tantas columnas como variables diferentes haya en la fórmula. Diferentes quiere decir que si se repite alguna, como por ejemplo la P, solamente vamos a poner una columna para la P. Como aquí tenemos 1, 2 y 3 variables diferentes, pondremos 3 columnas. ¿Vale? La P, la Q y la R. Y nos bajamos para abajo. ¿Vale? Muy bien. Ya tenemos las 3 columnas de las 3 variables distintas que hay en la fórmula. Y luego pondremos otra columna para la fórmula completa. Es decir, en este caso, vamos a poner aquí un negador más, ¿vale? N, no P y Q implica P o R, ¿vale? Muy bien. Ya tenemos las columnas que van a formar la tabla de verdad. Vamos ahora al segundo paso. El segundo paso se llama distribución de los valores de verdad y cálculo del número de filas. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es averiguar cuántas filas horizontales va a tener la tabla de verdad. ¿Cómo se calcula el número de filas? El número de filas se calcula mediante la fórmula 2 elevado a n, siendo n el número de variables distintas que hay en la fórmula. Como en este caso tenemos 3 variables distintas, 2 elevado a n será 2 elevado a 3, que es 2 por 2 por 2, que es igual a 8. Luego sabemos que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 filas. ¿Vale? Muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es, en estas 3 columnas que tenemos al principio, tenemos que distribuir los valores de verdad. De tal manera que pongamos
todas las combinaciones posibles de los dos valores de verdad posibles que hay, que son verdadero o falso, tomados de 3 en 3. Para no calentarnos la cabeza, los lógicos han ideado un sistema muy fácil, y es decir, en la primera columna, mitad de filas verdadero, mitad de filas falsos. Como hay 8 filas, 4 verdaderos, 4 falsos. Muy bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. En la segunda, la de la Q, la mitad de la mitad. Es decir, en vez de 4 y 4, de 2 en 2. Así tenemos 2 verdaderos. Siempre se empieza por los verdaderos. 2 falsos. 2 verdaderos. 2 falsos. Y en la tercera, la mitad de la mitad de la mitad. Si aquí en la primera eran 4 y 4 y aquí de 2 en 2, pues aquí de 1 en 1. Siempre empezando por los verdaderos. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Muy bien. Ok, ya tenemos el segundo paso. Hemos calculado el número de filas, que son 8, y hemos distribuido los valores de verdad, verdadero y falso, en todas las combinaciones posibles de 3 en 3. Muy bien. Pues vamos ahora a realizar el tercer y último paso. El tercer y último paso de la tabla de verdad es la evaluación de la fórmula. Es decir, tenemos que hacer ahora lo que nos falta de la tabla. Lo primero que hay que hacer, voy a cambiar, a ver si tuviese de color verde que se vea más. Lo primero que hay que averiguar es, en la fórmula, cuál es el símbolo dominante. Bueno, vemos que este negador alcanza lo que hay dentro del paréntesis, pero solo alcanza eso. Esta O solo a P y a R. Sin embargo, el implicador relaciona todo esto con todo esto. Luego el símbolo dominante es S. Muy bien. Ahora, una vez que sabemos cuál es el símbolo dominante, haremos la parte izquierda. Y después haremos la parte derecha. Bien, yo os aconsejo que dividáis esta zona de la fórmula en columnas también. Una columna para cada variable o símbolo que tengáis que evaluar. Es decir, evaluar es poner los valores. Así, para el negador pondremos una columna. Para no P, otra columna. Para el conjuntor, otra columna. Para Q, otra. Para el implicador, otra columna. Para P, otra. Para el disyuntor, otra. Y para R, otra. Muy bien. Voy a cambiar porque no me queda tinta aquí. Volvamos al azul. Bien. Hemos dicho que una vez localizado el conector principal, hacemos la parte de la izquierda, siempre yendo de los conectores de menos alcance a los de más alcance. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es copiar los valores de aquello que nosotros ya conozcamos, de las variables que ya sepamos. Por ejemplo, Q. ¿Veis? Q. Q es igual que esta columna, pues la copiamos tal cual. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, ¿vale? Estas tres columnas, las columnas siempre se numeran, porque luego esa numeración nos va a servir al final. Pero esta columna, como es una repetición de la segunda, no se le pone número debajo. De todas maneras, si le ponéis número tampoco pasa nada. Pero en principio no habría que ponerle número. Vale. La P aquí también se repite. Son 4 verdaderos y 4 falsos.
y no le pongo número porque es la repetición de la 1. Y luego la R también la tengo aquí, que son alternativos verdadero o falso. Y tampoco le pongo número. Muy bien. Ahora vamos de menos a más alcance. Muy bien, el que menos alcance tiene de la parte izquierda es no P. ¿Y cuál es la condición de verdad de la negación? Pues decía que si un enunciado era verdadero, su negación era falsa. Y si era falso, su negación era verdadera. Muy bien, como lo que negamos es P, pues si P es verdadero, no P será falso. P verdadero, no P falso. P verdadero, no P falso. P verdadero, no P falso. Luego falso verdadero, falso verdadero, falso verdadero, falso verdadero. Y esta sí que es una columna nueva y le pongo el 4. El siguiente símbolo de menos a más alcance es el conjuntor, que me relaciona a no P con Q. ¿Cuál era la condición de verdad de la conjunción? Pues decía que una conjunción es verdadera cuando los dos elementos de la conjunción son los dos verdaderos y falsa en las demás ocasiones. Muy bien. Falso verdadero, pues será falsa. Falso verdadero será falsa. Falso falso será falsa. Falso falso será falsa. Verdadero verdadero, verdadero. Verdadero verdadero, verdadero. Verdadero falso falso, verdadero falso falso. Y esta es la quinta. Muy bien. Ahora tenemos que negar lo que hay dentro del paréntesis, pero lo que hay dentro del paréntesis ya sabemos sus valores, que es la última columna que hemos hecho, la de la conjunción. La negación es lo contrario de lo último que hemos hecho, lo contrario de la conjunción. Por tanto, si la conjunción es falsa, la negación será verdadera. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Y esta será la 6. Ya tengo la parte izquierda, ahora voy a la parte derecha. Aquí solo tengo que relacionar la P con la R. Muy bien, mediante la disyunción inclusiva, cuya condición de verdad decía que una disyunción es verdadera siempre, menos cuando los dos elementos de la disyunción son falsos. Vamos allá. Verdadero, verdadero. Verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso. Vaya por Dios. Falso. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, falso. Y esta es la 7ª columna. ¿Para qué nos sirven los números? Para que cuando tengamos que hacer el símbolo principal, yo sepa que tengo que relacionar la última columna de la izquierda con la última columna de la derecha. ¿Lo veis? El 6 de la parte izquierda y el 7 de la parte derecha. Y tendré que aplicar a esas dos últimas columnas de cada lado la condición de verdad de la implicación. ¿Qué decía la implicación? Que una implicación es verdadera siempre, menos cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. Muy bien, vamos allá. Relacionamos esta con esta. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Y verdadero, falso. Vaya, falso. Esta es la 8ª y última columna y este es el resultado final. Si todos hubiesen sido verdaderos, sería una tautología. Si todos hubiesen sido falsos, sería una contradicción. Pero como hay verdaderos y falsos, aunque solo sea uno, ponemos resultado, contingencia. ¿Veis qué fácil es? Ya sabemos que esta fórmula es una contingencia.
Y ya está. Ya hemos evaluado esa fórmula.